Bueno, pues me gustaría comentar que a mí este formato así me resulta un poco incómodo, ¿no? Porque tener delante a una audiencia y yo soltando un rollo, pues no es lo habitual, ¿no? Para mí. Ya ha dicho Mariola que yo soy artista plástica y a mí me gusta hablar y contar este proyecto desde la experiencia personal, ¿no? Como trabajamos los artistas. Yo empecé este proyecto hace 2 años y el proyecto empezó a partir de una performance de una amiga que también es artista y se llama María Jimeno. Es una performance que se llamaba Queridas Viejas. Entonces María Jimeno lo que hacía era salir a escena y en un formato de conferencia, con el libro de Gombrich, el manual de Gombrich entre las manos, explicaba que leyendo a las historiadoras feministas de los años 70 se dio cuenta que en este libro de Gombrich, que es una especie de sinopsis de la historia del arte desde las cavernas hasta el siglo XX, que Gombrich no había incluido a ni una sola mujer artista, ni siquiera en el siglo XX. Y lo que más le sorprendía a María, y lo contaba en la performance, no era solo este hecho, sino que lo hubiéramos leído tan felices en primero y no nos hubiéramos dado cuenta de ese hecho, ¿no? Y ella preguntaba, ¿cómo se me ocurrió ser artista si no tenía ni una sola referencia? Bueno, el caso es que la conferencia dura 2 horas, ella va haciendo un repaso a toda la historia del arte y con un cuchillo iba haciendo hueco en cada uno de los capítulos de Gombrich para incluir a esas mujeres que faltaban. Yo salí de allí impactadísima porque, bueno, se supone que yo era una especialista en arte, que tenía ya 45 años, que tenía un bagaje y no conocía ni una sola de las artistas que ella incluyó. Entonces, pues decidí porque ya tenía otras referencias, esto tampoco era nuevo. Yo a través de Instagram seguía a una editora de Frieze Magazine, una británica que se llama Jennifer Higgy, que hacía un trabajo parecido. Pero claro, ella al ser británica y moverse en Instagram, pues digamos que se centraba en el contexto anglosajón sobre todo. Norteamericanas, británicas, europeas, australianas. Y entonces pues yo pensé hacer algo similar en castellano y abordando el contexto hispanoamericano, que dentro de la discriminación de género pues está más discriminado, ¿no? Entonces decidí hacerlo a través de mi perfil personal de Facebook. La idea en un principio fue hacer una publicación diaria durante 1 año, es decir, 365. Me puse la excusa de la efeméride, de tal día como hoy nació o tal día como hoy murió, porque pensaba que no iba a tener nacimientos suficientes en 365 días, ¿no? Pero luego me di cuenta que este trabajo de investigación y divulgación fue como abrir la caja de Pandora, ¿no? Que no solo había 365, es que había, miles. Entonces, pues lo hice así de una manera no premeditada y la sorpresa fue pues la gran cantidad de gente que se empezó a identificar con el proyecto, empezó a seguirlo, a compartirlo y pues tuve un feedback muy satisfactorio. En principio, como lo hacía a través de mi perfil personal, pues los seguidores que tenía yo eran artistas como yo. Pero conforme fue cogiendo cuerpo el proyecto, hubo muchos docentes, personal docente, que se interesó por el proyecto, tanto de secundaria como universitario, para poder incluir a estas mujeres en los programas oficiales, ¿no? De esta manera fui creando un archivo que poco a poco iba organizando por épocas, ¿no? Y por disciplinas también. Decidí centrarme en las artes plásticas, es decir, fotografía, pintura, escultura, luego pues también multidisciplina,
en el siglo XX, arte textil, que era una disciplina que yo desconocía casi por completo, y todos los movimientos artísticos, pues desde la Edad Media, las iluminadoras de la Edad Media, pasando por Renacimiento, Barroco, neoclasicismo, etcétera, etcétera. A la hora de elaborar los textos, bueno, me gustaría decir primero que yo esto lo considero una obra más dentro de mi trayectoria artística, es decir, lo defino como acción artística online. Digamos que las redes sociales son también un espacio público virtual, pero donde hay interacción de los receptores y donde tú puedes plantear una propuesta. Yo en mi trayectoria de 20 años he abordado muchas disciplinas, pero una rama de los trabajos por los que más soy conocida es precisamente por las intervenciones urbanas. Del mismo modo que tú en un espacio público físico puedes plantear una intervención artística, también considero que se puede plantear en otros espacios, ¿no? Como son las redes sociales o como el Twitter. Entonces, digamos que es un trabajo a medio camino, híbrido, ¿no? A medio camino entre activismo feminista e investigación. Cuando elaboro los textos, bueno, lo que más me interesa es revalorizar el trabajo de estas mujeres, porque cuando empiezas a investigar sobre ellas te das cuenta que muchos textos de los que se han escrito sobre ellas no son imparciales. Es decir, que desde el momento en que el que escribe sabe que es mujer, ya el análisis que se hace de su obra es diferente. Entonces, a mí lo que me interesaba era acabar con eso. ¿Cómo? Pues, en primer lugar, contextualizándolas en su época artística, relacionándolas con otros artistas, hablando de la formación que tuvieron, una formación reglada como cualquier otro artista de su tiempo, y sobre todo al final hacer un repaso de los museos y las pinacotecas en los que se conserva su obra, que es lo que de verdad da valor a esos trabajos. Bueno, aquí estoy poniendo unas fotos de cómo cómo están estos álbumes en mi perfil de Facebook. Pero ahora mismo, todo este archivo de 450 mujeres, que es lo que he conseguido en 2 años, lo he subido a una página web que se llama taldiacomohoy.es. Gracias a una ayuda de la Comunidad de Madrid pude lanzar la web y continuar el proyecto otro año más. A lo largo de este tiempo, bueno, pues me he encontrado con historias tremendas, como por ejemplo las neoclásicas no firmaban sus cuadros. Entonces hay muchísimo trabajo por hacer todavía, porque hay museos que están, por ejemplo, hay cuadros que están, por ejemplo, en el Metropolitan o en el Museo d'Orsay o en el Louvre, que están atribuidos a pintores contemporáneos suyos, pero que en realidad son de ellas. Toda esta labor pues, se hace a través de los documentos que hay, por ejemplo, de los salones parisinos, donde aparece un listado de artistas participantes con títulos de obras, y de esa manera, comparando una cosa y otra, se puede llegar a la conclusión de las autorías. Pasa lo mismo con la pintora renacentista Sofonisba, aquí a la izquierda, que estuvo 20 años viviendo en España, trabajó en la corte de Felipe II y tampoco firmaba sus cuadros. Muchos cuadros del Prado, que están atribuidos a otro contemporáneo suyo, que es Sánchez Coello, pues poco a poco se está investigando, pero es una labor muy, muy compleja, porque para atribuirlos a ellos no hay ningún problema, pero para reatribuirlos a ellas parece que hay que tenerlo todo muy claro. Bueno,
El caso es que, bueno, pues te encuentras sorpresas, sorpresas como, por ejemplo, me encontré yo con este cuadro que descubrí un fraude. Era un cuadro que, bueno, yo estaba preparando el post de esta pintora sueca, un realista del siglo XIX, y como a mí me gusta siempre detallar en cada una de las imágenes en qué colección se encuentra, estaba como loca buscando dónde se encontraba ese cuadro. Y haciendo la búsqueda inversa de imágenes en Google, descubrí que estaba en la colección Carmen Thyssen, pero atribuida a otro señor. Al principio pensé que era una copia, pero luego fijándome de cerca vi que los craquelados del óleo estaban en el mismo sitio, y no solo eso, sino que habían borrado la firma original y habían puesto una falsa. Como yo todo este proyecto lo había llevado en redes, consideré que lo mejor que podía hacer era hacer público este descubrimiento, porque yo tampoco sabía, hasta que no le pasas los rayos X al cuadro y aparece la firma original detrás, no lo sabes, y yo no tenía acceso a eso. Entonces decidí hacerlo público en las redes, exactamente igual que llevando la misma dinámica que había llevado en todo el proyecto, y llegó a oídos de los responsables del museo que, bueno, pues que pasaron el cuadro a los restauradores y descubrieron que efectivamente que había una firma detrás. Todo esto por casualidad y a través de internet, porque yo no, o sea, toda la investigación que hago, bueno, investigación que tampoco, pero quiero decir, toda la información que recabo está en internet. Yo no salgo de mi casa, no voy a bibliotecas, no voy a museos, o sea, es una información limitada. Y aún así descubrí esto, lo que me hizo pensar que debe haber casos, pero a mogollón como este. Bueno, pues es muy bonito también descubrir en cada uno de los movimientos cómo hay un montón de mujeres de las que no habíais hablar nunca, ¿no? Como la Hermandad Prerrafaelita o la Escuela de Barbizón, el impresionismo. En la web, como he explicado antes, aunque todavía no están todas subidas, en la web lo tienes todo organizado. Si, por ejemplo, solo te interesan las fotógrafas, pues pinchas en fotografía y te aparecen las fotógrafas. Si estás trabajando el expresionismo abstracto o el fauvismo, también puedes pinchar en fauvismo y aparecen todas. Pintoras, escultoras... no, arquitectas no, me he centrado en artes plásticas. Hola, buenas. Yo quería preguntarte, ¿no has partido en ningún momento, o sea, no existe, igual que con lo que nos has contado de la performance, no existe ningún libro parecido al de sí, en el sentido de una enciclopedia total de todos los movimientos, de todos los estilos artísticos, solamente de mujeres artistas, a partir del cual se pudiera hacer un proyecto de internet como el que has hecho? O sea, quiero decir, la información la has sacado independientemente de internet, no... Sí, la información la saco de internet. Lo de los libros, vamos a ver. Yo sé que la editora de Frieze Magazine, la que he mencionado antes, ha editado un libro, pero no lo he visto todavía porque lo acaba de lanzar y bueno, pues no lo tengo. También sé que la escritora Ángeles Caso ha editado 2 libros, uno sobre autorretratos de grandes maestras, pero no sé cuántas ha incluido, no creo que sean más de 40. Pero así como dices tú, una enciclopedia con todos los movimientos, yo creo que eso no existe. De hecho, me han demandado mucho la publicación del libro, pero no es tan sencillo, porque no hay ninguna gran editorial que esté interesada en esto, o al menos no me lo han hecho saber. Entonces yo, bueno, pues ha sido un desgaste muy grande el que he tenido estos 2 años, y yo ahora mismo necesito distanciarme un poco y retomar mi trabajo como artista, como creadora, y de momento no quiero invertir otros 2 años
en intentar publicarle lo del libro, porque iba a ser un esfuerzo mío personal y ahora mismo no me apetece. Sí que hay un libro que recoge el trabajo de las mujeres artistas, pero es internacional, no está tan centrado en el hispanohablante. Sería el de Mujer, Arte y Sociedad de Whitney Chadwick. Así que me acuerdo ahora mismo, porque luego hay también libros específicos sobre mujeres en la fotografía. O también tenéis los libros de Victoria Convalía y de Estrella de Diego sobre las pintoras del siglo XIX en España. ¿Sí? El de Whitney Chadwick sí que es verdad que está descatalogado en español. Ahora solo lo puedes encontrar en inglés. Pero bueno, hay algunos libros en los que se puede indagar, investigar, ¿no? Y comprobar. Lo que me parecía muy interesante del proyecto de Diana es que lo ha sacado todo en internet, ¿no? Y que son, pues son como canales de información y conocimiento muchísimo más informales en los que, pues mucha gente puede volcar muchísima información y me parece increíble que haya sacado todas estos perfiles de mujeres artistas solamente de... Bueno, hay que tener en cuenta que también he llegado justo en el momento, digamos, caliente, porque hace 5 años, a lo mejor 5 o 6 años, había poquísima información en internet, pero ahora mismo pues todos los museos tienen digitalizados los cuadros y si tú lees en un sitio que tiene, bueno, en Wikipedia hay muchísimas de las que he incluido en inglés, pero están. Entonces tú vas a la página web del museo y puedes conseguir imágenes de calidad, que es lo que a mí me interesaba, porque pues lo que quiero es revalorizar ese trabajo, quiero que se vea que es un trabajo potente y para eso tiene que tener una calidad mínima para que se pueda apreciar. Muchas veces también empiezas buscando información sobre un artista y lo primero que encuentras pues es tremendo, no te gusta nada y tienes que indagar más y entonces es cuando encuentras ya algo interesante. Bueno, yo quería comentar, yo solo voy a preguntar, a ver vosotros qué opináis, para mí, si alguien quiere comentar algo, pero primero decirte que a mí, como que no te has atrevido quizá a decir que era una investigación, pero a mí me ha parecido una investigación de todas reglas. O sea, a mí me parece que a lo mejor las mujeres, una gran herramienta que tenemos es Internet y no nos tenemos por qué meter en la academia, seguir los pasos masculinos. Enlazando con esto, lo que acabamos de comentar, de si hay alguna especie de manual o enciclopedia de contenido, ¿creéis que si existiría este manual, seguirían los esquemas que ya nos han marcado en la historia de arte masculina? ¿Cómo lo ves? Bueno, respondiendo a lo primero, lo digo entre comillas porque yo sé que hay mujeres, bueno, y hombres también, que es su trabajo la investigación y que realmente piden becas, se van a museos. Claro que esa gente vive de eso y no regala su información, la vende. Y yo no, yo la regalo, porque pensaba que la manera de que se avanzara un poco, o sea, si quería ver un avance, si quería ver que la gente respondía a eso, tenía que regalarlo. Que por otra parte está en internet, tampoco estoy regalando nada. Pero, como he dicho antes, yo soy artista y cuando elaboro la sinopsis de cada una de las mujeres, yo lo paso por mi filtro. Y yo considero que es lo que me parece importante resaltar y que no, o cómo cuento las cosas, porque la manera de contarlo ya está siendo subjetivo. Y lo segundo, ¿qué era el segundo? Ah, sí, eso ha sido muy curioso porque cuando llevaba ya como 7 meses y estaba todo el día viendo obras de mujeres, me di cuenta que mi propio criterio estaba cambiando. Es decir, fui consciente de que mi criterio como artista, supuestamente profesional, especializada, estaba moldeada al canon de ellos, o sea, al canon masculino. Muchas cosas de las que desestimaba en un principio, empecé a entenderlas y me empezaron a gustar. Es decir, que me cambió y solo fueron 7 meses, pero claro, estaba empapándome todo el rato del lenguaje, que no digo con esto que haya un lenguaje masculino o otro femenino, el arte es arte, pero sí es verdad que hay maneras o temáticas
que a las mujeres les interesa de primera mano y que los hombres, porque a lo mejor no participan de ello, pues no les interesa. Es como en los 70 los trabajos sobre la discriminación racial o la discriminación de género. Si el hombre blanco heterosexual no está interesado en esos temas porque él está en otra posición. Y los únicos que pueden hablar de discriminación racial son los que la sufren. Buenos días. Al oír todo esto se me ocurre que bueno, que este trabajo de investigación suyo es súper interesante, pero está en redes, claro. Entonces yo pienso que el papel, si hubiera, por ejemplo, un tomo de una enciclopedia importante en España, ahí quedaba para siempre, quedaba para la investigación. Por ejemplo, se me ocurre, que no lo sé, el Summa Artis, que me parece son 32 volúmenes, probablemente esté abierto el Summa Artis. Entonces, si se pudiera hacer un volumen en Summa Artis de mujeres artistas, eso le da una categoría y sobre todo una permanencia en el tiempo, ¿no? De un trabajo tan interesante como este, que aparte de estar en redes, pudiera estar en papel, en una enciclopedia de arte importante, porque eso queda ahí y queda para siempre, y queda como manual de investigación para futuros historiadores de arte. Yo soy historiadora de arte, se me ocurre, ¿no? Sí, soy consciente de eso, pero ya digo que esta es mi propuesta personal, yo la lanzo y si tiene calado y tiene trascendencia y hay otras personas que se interesan por él, yo encantada de cederlo, pero lo que no puedo hacer es paralizar mi vida y, ¿sabes? No. Luego hay otra cosa sobre este tema de un libro solo de mujeres artistas que a mí me chirría un poco, que es que al principio, para conocerlas sí, claro, como este trabajo. No conozco a ninguna, quiero conocerlas a todas. Pero una vez que ya las conoces, lo interesante precisamente es que estén dentro de la historia del arte oficial, no historia de las mujeres, no. Es historia del arte. Y cuando hablen de fauvismo, pues que estén estas artistas. Y cuando hablen de Kandinsky, pues que nombren a Hilma af Klint, que en realidad se adelantó varios años a Kandinsky y ahora está considerada la inventora de la abstracción. Pues que la nombren a ella antes que a Kandinsky, a eso me refiero. Porque al final, si no, parece como un gueto en el que solo estamos interesadas nosotras y eso no, así no avanzamos. Es mi opinión. Diana, es que justo iba a comentar justo lo que acabas de decir, que a lo mejor no se trata de hacer también una exclusión solamente femenina, sino de que sean incluidas. Y que yo veo claramente que una cosa es un proyecto artístico, un proceso ¿no? de investigación que queda abierto y no sabes si lo continuarás de alguna manera o lo cierras o haces lo que quieras. Pero es una obra, un proceso artístico y otra cosa es un objetivo editorial con unos fines y unas miras de historiador, probablemente con otros fines que yo creo que eso no haría nuestra generación, no me interesa, es artista. Una de las razones cuando empecé a hacer el proyecto es que me encontraba en una situación profesional pues crítica, porque tenía 45 años, había trabajado mucho 10 años atrás, bueno, pues había hecho exposiciones en 1000 sitios, tenía galería, iba a las ferias y a partir de como a los 39, 40, que además coincidió con la crisis, pues las oportunidades empezaron a desaparecer y te encuentras en una situación que al principio piensas que eres tú, que es tu trabajo, que ya no interesa, y cuando empiezas a mirar alrededor te das cuenta que las mujeres de tu generación están igual. Que no digo que muchos hombres también, es verdad, pero nosotras más, porque cuando tú lees el listado de artistas que participan en una galería te das cuenta que la gran mayoría son hombres. Cuando tú vas a Arco,
te das cuenta que el porcentaje de mujeres artistas es de 25%, pero solo el 5% son españolas. Entonces, cuando empecé a investigar y a leer la vida de estas mujeres, te das cuenta, bueno, pues te identificas con sus historias porque te das cuenta que es que han sufrido lo mismo, no solo mientras estaban vivas, sino después, al morir, cómo su obra se va dejando de lado y va desapareciendo. Por ejemplo, Artemisia Gentileschi, que es como la fuerza de la naturaleza, una pintora espectacular, la mejor, vamos, no fue descubierta hasta el siglo XX. Su obra estuvo atribuida a su padre durante siglos, hasta que apareció el acta del juicio porque fue violada, y ahí descubrieron que había una pintora que se llamaba Artemisia Gentileschi que había estado trabajando 30 años y las historiadoras empezaron a seguir el rastro y terminaron por descubrir sus cuadros. Entonces te das cuenta, pues eso, que lo que te pasa ahora está relacionado y tiene conexión con lo que ha pasado, con lo que les ha pasado a las mujeres artistas a lo largo de los siglos. Bueno, yo no sé si ya viene mucho al caso porque hemos avanzado un poco en la conversación, pero a mí me gustaría decir que es verdad que sí que se legitimaría un poco como el arte de las mujeres si se hiciera un libro en SumaArtis o en cualquier plataforma, pero respondiendo a lo que decía la compañera antes, ahora mismo yo creo que si se hiciera una recopilación de la historia de las mujeres, creo que no sería la manera del patriarcado ni de la manera tradicional, porque ahora mismo tenemos una visión muchísimo más caleidoscópica. Entonces, yo creo que una oportunidad que tenemos de avanzar y de colonizar a las mujeres en los medios artísticos es precisamente los nuevos medios, como son las redes sociales, como son toda esta red de medios que son los que hay ahora, y creo que es muy importante lo que estás haciendo tú. Es verdad que no es un libro, que no es papel, pero es nuestra oportunidad de colonizar lo nuevo. Yo creo que ahora mismo esta visión caleidoscópica postcolonial, de cultura visual, de metodología feminista, creo que es ahí donde encuentra su verdadera razón de ser. Igual es un poco subjetivo porque yo me dedico un poco a estudiar las redes, pero creo que así se abre una brecha en contra de la historia tradicional del arte y se abre un camino nuevo que me parece muy interesante que hayas empezado. Y es cierto que tú eres artista, pero me parece muy importante lo que propones ahora. Gracias. Bueno, esto de las redes quería decir que yo lo he llevado desde la más pura intuición, porque no he tenido asesores de ningún tipo. Yo he lanzado las cosas como me ha parecido y si han tenido seguidores y lo ha compartido mucha gente ha sido porque el material importaba y porque el material tenía calidad. O sea, no ha habido ninguna estrategia de ningún tipo. Ha sido a las bravas, como siempre. Cuando empecé el proyecto, una de las cosas que pensaba, bueno, un poco ingenuamente o no sé, el caso es que los cambios se dan muy lentos, ¿no? Pero pensaba que si se cambiaba la manera de percibir el trabajo de las artistas del pasado, eso iba a influir en las del presente. Claro, esto es un proceso muy lento, porque yo cuando empecé yo no quería ni seguidores ni likes, yo lo que quería era trabajar. Pero claro, parece que eso es mucho pedir. ¿Se oye? No, mira. Soy pacotera. Me gustaría aportar una pequeña pincelada que creo que puede servir. Mi primera tesis doctoral trató justamente sobre la diferenciación de la recepción primaria de signos teatrales entre las mujeres y los hombres. Porque yo partía de un supuesto, que después se mostró que era cierto, que es que la percepción estética femenina va mucho más allá del simple impacto primario, no la carga, y una carga simbolista importantísima, que es no solamente el impacto primero, sino después la reelaboración interna que hace una espectadora o una creadora sobre los primeros indicios estéticos.
trataba justamente del tema teatral, pero me dio una sorpresa porque yo trabajaba con grupos de trabajo de niños y niñas en una escuela pública y tuve que diferenciar las opiniones de las niñas de los niños, porque su maduración cognitiva es mucho más anterior que el varón. O sea, madura mucho antes y de una forma distinta. Por consiguiente, esas diferencias había que tenerlas en cuenta para hacer el trabajo. Y me encontré con chicas que tenían 12 o 13 años que equivalían a un pensamiento de 18 años en la elaboración de sus percepciones estéticas. Hablo de los signos teatrales, que al fin y al cabo se basan en muchos símbolos, en un mundo simbólico que se escapa. Y lo queramos reconocer o no, en todo hombre hay una parte femenina que hay que cuidar. Muy importante. Un lóbulo que hay que activar y mantener. Como un achote que sienta uno, y una parte femenina dentro, es imprescindible cultivarla y fomentarla. Entonces, eso es animar justamente a los del sexo para que asuman esa parte femenina, esta riqueza y diversidad en la percepción estética. Muchas gracias. Sí, me estoy acordando de esto que has comentado, me ha hecho recordar que un campo en el que yo era una completa ignorante es en el de las artistas autodidactas, que me resulta sorprendente. Muchas de ellas, como Hilma af Klint o Georgiana Hatton, eran mediums, o sea, eran espiritistas. Y veo que hay una relación entre esos experimentos espiritistas que se hacían en el siglo XIX y el descubrimiento de la abstracción. Porque los dibujos que hacían, bueno, eran increíbles y no tenían ningún tipo de forma. Bueno, Hilma sí que había estudiado en la Escuela de Bellas Artes de Estocolmo, pero Georgiana Hatton, mira, es esta, la de la derecha. Georgiana Hatton era una británica que se dedicaba a hacer espiritismo y la han descubierto hace poco porque mandó una colección de dibujos a una asociación de espiritistas de Melbourne para hacer una exposición que luego nunca se hizo, pero los dibujos se quedaron allí y gracias a eso han descubierto su trabajo. O, por ejemplo, Séraphine Louis, que hicieron una película, era una mujer muy humilde, francesa, que se dedicaba a hacer tareas domésticas y por la noche, cuando acababa sus labores, entraba como en una especie de trance y se ponía a hacer estos dibujos, estas tramas como de naturalezas, de una manera, pues eso, totalmente anárquica, sin analizar nada de lo que hacía, sino casi como un proceso natural, una terapia. Y esto me lleva a hablar de otro movimiento que yo tampoco conocía, que es el del arte aborigen australiano, en el cual hay muchísimas mujeres. La mayoría empezaron a hacer estos trabajos ya cuando eran ancianas, a partir de los 80 años, cuando el gobierno australiano organizaba talleres para la comunidad aborigen, y allí es donde estas mujeres empezaron a expresarse y han inaugurado que lleva desde el siglo XX un movimiento que está muy valorado, que exponen en los mejores eventos internacionales como Documenta o Manifesta, la Bienal de Venecia también. Y la verdad es que es increíble porque hablan de sus tradiciones y de sus rituales y no tienen ninguna formación artística. Ana, yo soy Diana, soy docente en una escuela de innovación y vanguardia educativa aquí en Madrid y te sigo desde hace tiempo. Entonces, le doy la enhorabuena por tu trabajo porque mi alumnado ha aprendido un montón de arte gracias a tu trabajo, ¿no? Es verdad que al no tener libros de texto en el cole, nosotros nos ayudamos mucho de lo que hay en las redes, ¿no? Entonces, ellos, además como adolescentes, están súper acostumbrados a documentarse y investigar a través de la red. Ellos han aprendido un montón con tu trabajo, bueno, yo también,
Y bueno, yo te animo a que sigas compartiendo, ¿no? este trabajo, sobre todo con los docentes, ¿no? Además, nosotros sí que sacamos mucho el aula fuera y vamos, nuestros alumnos aprenden visitando museos, ¿no? Lo bueno de tu trabajo, que me parece súper interesante también para ellos, es que muchas veces no podemos salir tanto, ¿no? Bueno, pues esto supone un coste y no se puede salir. Entonces, el alumnado investiga sobre esa contextualización que tú haces de las artistas. Entonces, bueno, pues enhorabuena y que hemos aprendido mucho, o sea, que por favor sigue compartiendo. Muchas gracias. Una cosa que me gustaría decir es que yo también, o sea, yo era la primera que aprendía, quiero decir, que al mismo tiempo que investigaba y divulgaba, lo aprendía, no es que yo todo esto ya lo supiera, sino que era como una especie de máster en el que yo era la profesora y la alumna, porque era un proceso que se llevaba a la vez. Lo que yo quería decir, que yo creo que no me he expresado bien antes, es que este trabajo que has hecho a mí me parece interesantísimo y además está sin publicar, es decir, no hay en España publicaciones de esto. Yo hice la tesina sobre porcelana china y no había nada, vamos, lo hice. Publiqué la tesina en 5 artículos, o sea, inaudita, pero simplemente porque no había nada en español sobre el tema. Entonces, las editoriales es negociante puro y duro, o sea, es así. Si tiene venta, interesa. Eso pienso yo. Sí, pero, ahí queda, quiero decir, o sea, hay que pasar por esto. Pero yo pienso que, queramos o no, estamos en moda. O sea, es que las mujeres estamos en moda, es un momento súper importante. Yo pensaba que si, o sea, viendo los seguidores y la gente interesada que había, que, vamos, era de cajón, que tenía que haber venta. Pero yo, claro, es que si hay venta, a la editorial le interesa. Entonces, ¿por qué no están interesados? ¿Tú has hablado con ellos? He hablado con un par y ya he dejado de hablar. ¿Con Alianza? ¿Has hablado con Alianza? No, he hablado con editoriales de arte, porque aquí hay un problema que son los derechos de reproducción. ¿De las fotos? Sí, de las obras. Con las antiguas no hay problema porque han pasado tantos siglos que ya es dominio público, pero aparte, o sea, si hace menos de 80 años que han muerto, tienes un problema, porque todavía no puedes disponer de esas imágenes como quieras, sobre todo si obtienes un beneficio económico. Por eso he podido lanzar la web, porque no hay beneficio. Yo no me estoy lucrando con ese trabajo. O sea, estoy que divulgando. tendrías que hacerlo, por ejemplo, hasta principios del siglo XX. Es que el problema es que algunas han vivido mucho. O sea, hasta un siglo atrás. Claro, es que algunas han vivido 90, 100 años. Y claro, como es desde que mueren, no desde que nacen. Es que a mí, aunque sea medievales, renacentistas, no, es así, claro. Clásicas, o sea, me parece sí, es así. que coge un espectro bastante amplio. Pero aún así el tema de los derechos a mí me da mucho miedo, porque yo sé que en Estados Unidos tienen otras leyes, en Europa distintas. La última editora con la que hablé me dijo que nada, que eso se hablaba con Arte y Derecho, que se pagaban unos impuestos y que ellos se ocupaban de todo. Y parecía que de esa manera como que pagabas un impuesto general y con eso estaba todo resuelto. No, las editoriales son horrendas, pero al final, si interesa y sobre todo está inédito, sale, porque tiene venta. Y además estamos en moda, es que es un tema en moda ahora. No sé, bueno, que yo lucharía por ello. Gracias. Yo insisto en lo de la educación, ¿no? Yo creo que a un adolescente el papel le agobia. Sí, eso vamos, yo hablo por experiencia, ¿no? De docente. En cambio, el arte, mi alumnado, o sea, ha estado todo el tiempo aprendiendo de ti. Bueno, en todo tiene que ver, ¿no? Pero bueno, yo lo que quería decir, contestando a lo que planteaba la compañera antes, yo creo que un libro, por supuesto, legitima nuestro papel como mujeres en el arte y, por supuestísimo, por ejemplo, lo que se ha hecho, esto se ha hecho muchas veces con otras cuestiones disidentes, como por ejemplo el de la Sofía, que hubo una exposición, que no sé si la visteis, que se llama Mauta,
que fue para reivindicar a la vanguardia latinoamericana. Si se pone al lado de vanguardias tradicionales europeas, pues se legitima al mismo nivel y se le da esa importancia que se necesita. Por supuesto, si se hiciera un libro de historia del arte de mujeres, se legitimaría al mismo nivel que el arte de los hombres tradicionales. Pero yo creo que es muy importante también no guetizarnos, es decir, no meternos en guetos o en compartimentos estancos, porque a lo mejor conseguimos todo lo contrario. Por ejemplo, creo que es muy importante lo que hace Patricia Maiollo en este pedazo de libro, literalmente y metafóricamente, que es Arte en España 1939-2015, que ahí ya se incluyen a las mujeres como parte de la historia del arte, al igual que los hombres. Pero bueno, eso como apunte en cuanto al tema de los libros y el papel y todo esto. Creo que también hay que reivindicar la red como un espacio disidente nuestro y reivindicarlo como nuestro, de los colectivos que estamos al margen, reivindicarlo como nuestro porque es libre, porque es ilimitado y tiene unas posibilidades increíbles. Pero yo quería preguntarte, porque a lo mejor estamos lanzando de muchísimas cuestiones en plan académico, supongo que muchas de nosotras seremos académicas, historiadoras y estaremos acostumbradas a debatir sobre los temas teóricos de tesinas, pero quizá yo creo que tú lo has podido llegar a plantear como una especie de obra, no sé si reivindicativa, realmente tú este proyecto lo has planteado como una obra o como una investigación, o no sé, porque a mí me da la sensación que tú como artista visual, esto es una obra de arte realmente, política y reivindicativa, pero que aporta muchísimo, por supuesto, pero bueno, no sé. Sí, como he explicado antes, me costó reconocerlo porque estaba tan sumergida en el proyecto buscando la información que me costó, pero finalmente me di cuenta que esto era una obra más en mi trayectoria, que exactamente igual que puedes hacer activismo con arte, pues esto también es activismo a través de las redes. Porque ya digo que la sinopsis que hago de su trabajo es que eso, o sea, no es un extracto del Wikipedia, es algo muy personal. O sea, doy datos que son correctos, ¿vale? No me invento nada, pero las cosas que menciono y cómo lo cuento es algo muy personal, es algo que solo puedo hacer yo, porque me decían, búscate un asistente. Digo, es que no puede ser, esto lo tengo que hacer yo. Igual que a la hora de seleccionar las imágenes. Y me he dado cuenta, he descubierto que tengo un don para elegir, porque es que lo hago ya sin pensar y elijo las mejores, yo no sé cómo lo hago. O sea, a mí lo que me interesa en las imágenes es elegir las más potentes, o sea, quiero decir, las que, digamos, tienen un punto de innovación respecto a su época, que es, digamos, que se adelanta a lo que va a venir, eso es para mí potente. O que toma que coge un tema que era obsesivo para ella y lo repite una y otra vez, pues la selección que hago de imágenes era justo esa repetición, ¿no? Y es lo que me parece que... Pero vamos... Que quiero decir... Ah, perdón. No, que quiero decir que esa selección de imágenes y esos textos no... O sea, es que eso están pasados por mi filtro, no los puede hacer nadie. Si lo hiciera otra persona, pues sería otra cosa. Bueno, primero, obviamente, agradecerte, como creo que todos. La pregunta concisa es, ¿alguien, no necesariamente tú, ¿no? Pero ¿alguien ha trabajado el público receptor para saber si el público que recibe es de determinada, por ejemplo, a nivel de género, a nivel de intereses, de disciplinas? ¿Alguien ha trabajado la recepción? ¿Te refieres que si... Si, por ejemplo, son más mujeres, sí, las sí, que bueno, alguien ha trabajado... hombres, si de repente de determinadas, si es más la urbe que... Lo que yo he percibido, eso es lo que se ha trabajado, es que son mayoría mujeres, mayoría artistas y después pues gestores, críticos, pero ya menos. Y docentes, es verdad que yo no tenía, porque claro, mi perfil de artista no tenía ninguna conexión con los docentes, pero es verdad que a partir de esto sí muchos docentes de todo tipo pues
pues se han interesado por el proyecto, tanto aquí como en Latinoamérica. Una cosa que me gustaría contar, que no he mencionado, es que cuando empecé a hacer esto, que fue en 2017, yo llevaba casi 10 años en Facebook con mi perfil de artista y a los 3 meses de llevar el proyecto empezaron los ataques. Ataques me refiero a que entran en tu perfil, te empiezan a cambiar cosas, te impiden publicar. Ese tipo de cosas. Tenía un turno de palabra y lo quiero pedir yo también. Y luego ellos. Buenos días, Diana. Me parece muy interesante verlo como un proyecto artístico, ¿no? Por eso me parece muy interesante la diferencia como tiene otra gente que esté solo en la red, porque ese efímero me parece muy bonito a nivel arte, ¿no? Que sea una obra en sí misma, pintar con otras herramientas. Y yo quería que comentases un poco cómo ha sido ese proceso artístico, cómo has seleccionado las artistas, si has tenido en cuenta los criterios más científicos, si te has guiado de una manera más sensible, si ha sido por preferencias, por museos, ¿cómo ha sido? Bueno, empecé como por lo básico, es decir, las antiguas, ¿no? Edad Media, Renacimiento, Barroco, que yo no las conocía, que encontré muchos blogs de historiadoras que sí que hablaban de ellas, es decir, que ya eran conocidas, pero yo no las conocía. Entonces, en principio la prioridad eran las antiguas. Cuando ya ese campo estaba cubierto, me di cuenta que Internet es básicamente un contexto anglosajón, es decir, que era muy fácil encontrar información de pintoras británicas porque estaba todo perfectamente organizado, porque todos los cuadros estaban en museos, si no eran artistas de primera fila, no estaban en la Tate, pero sí estaban en museos locales de Manchester, de donde fuera. Y era muy fácil acceder a esa información. Sin embargo, en cuanto te salías de Europa, Estados Unidos o Australia, intentabas encontrar cosas de artistas españolas, de artistas latinoamericanas, de artistas asiáticas, pues era complicadísimo. No solo por la información textual, sino también por las imágenes, que no había registro de nada. Y ya las africanas, pues no te cuento. Las únicas africanas que he encontrado han sido las colonias francesas, por ejemplo, pues del norte de África, que tenían conexión con Francia y los franceses las descubrían y exponían sus trabajos en Francia. Pero bueno, el arte en África es que es otra cosa, porque no se entiende como algo permanente, o que haya que hacer un registro de ello, ¿no? Entonces es muy difícil. Entonces, pues eso, los campos con más discriminación eran en los que me focalicé más, sobre todo las españolas, ¿no? Pues porque yo soy española y porque hay muchísimas, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que he tenido que, en Semana Santa tuve que dejar el proyecto porque, bueno, pues estoy mal, no os voy a contar mi vida, pero tengo una hernia cervical por el exceso de trabajo y la tensión que ha acumulado este tiempo, y entendí que tenía que parar porque... Y no sé si lo retomaré, porque es que se han quedado muchísimas fuera, pero yo no doy más de sí. Muchas gracias, Diana. Yo quería hacer una pregunta retomando una idea que dejaste al principio de tu presentación, en la que hablabas como algo que no te gustaba o con lo que no estabas de acuerdo, y era relacionado con el análisis que se hace de las obras cuando se sabe que son mujeres. Y entiendo, a ver si lo he entendido bien, que te refieres al medio artístico, críticos, historiadores del arte, pero con tu proyecto yo quisiera preguntarte por tu experiencia, por la percepción que tienes, porque esto de los públicos es muy difícil, pero al público que pueda recibir este trabajo, ¿le pasa lo mismo? ¿Tendría una mirada diferente al saber que son mujeres? Lo digo en el sentido de pensar que el público pueda tener en su sabiduría popular más herramientas para apreciar esto de una forma más general, como lo que buscamos. Bueno, vamos a ver. El espectador ante una obra de arte no es neutral.
O sea, no es como ver un... O sea, todo lo que tú sabes, todo tu bagaje está ahí activo cuando tú ves una obra de arte. De hecho, lo primero que miras es la fecha, porque depende de cuándo se ha hecho ese trabajo, tiene un valor o tiene otro. Pues lo mismo pasa con el autor. Bueno, esto es así. O sea, quiero decir, está en el sistema. Es como cuando dicen, es que hay mujeres muy machistas. Pues claro, porque es que está en el sistema. Y tú aplicas los criterios porque los llevas aprendiendo desde que eres pequeño. Y tu criterio artístico también se va formando. Cuando tú tienes 10 años y te llevan a un museo y entras en un museo y todas las obras que ves son hechas por hombres. Tú no te acercas a ninguna cartela y ves un nombre de mujer. Y eso ya lo das por sentado. Entonces, cuando ya tienes una formación más profesional y entras en la Facultad de Bellas Artes o en la de Historia del Arte, el profesor aplica su criterio también. Y cuando te habla de un movimiento artístico y los artistas que lo componen también son hombres. Todo esto, pues lo que decía, va conformando tu criterio, y por eso cuando empecé a investigar me di cuenta que ese criterio estaba moldado al gusto masculino. Cuando yo empecé este proyecto me di cuenta que al principio los seguidores eran solo mujeres y poco a poco se iban añadiendo hombres, sobre todo artistas, ¿no? Porque, bueno, al final los artistas sabemos mucho de arte, ¿no? Y lo que me decían los compañeros artistas es que se habían quedado sorprendidos de la calidad del trabajo. No sé si era porque yo cogía, como he dicho antes, las obras más potentes, o que lo que he dicho antes también, que estamos en un momento clave en el que ya se empiezan poco a poco, tampoco vamos a exagerar, pero se empiezan a abrir las miradas, ¿no? Y se empiezan a tirar estereotipos y, bueno, es un proceso lento. Pero sí es verdad que muchos compañeros artistas me siguen y de hecho, por ejemplo, Juan Francisco Casas, que hace lo del Bolivic, está ahora obsesionado con Artemisia Gentileschi y la próxima exposición que va a hacer sobre ella. Yo quería recoger un poco todas estas ideas. Ha estado fenomenal. Hoy ya participa todo el mundo. Ya, sí, hoy ya nos sentimos más cómodas y cómodos y además tu exposición ha sido tan abierta que yo creo que la gente se ha sentido muy cómoda ya para preguntar más que ayer. Bueno, quería hacer una recogida de ideas porque, bueno, Diana está aquí. ¿Sí? ¿Cómo? Ah, vale, pero me tengo que llevar los apuntes porque si no, no sé cómo hilar lo que quiero decir. Bueno, me voy a poner aquí con Diana, que así la acompañamos un poco. Bueno, al hilo del tema de los soportes en los que hay que difundir bueno, pues nuestra investigación, nuestros saberes, esa manera de compartir, Diana está aquí, es artista visual, ella trabaja en el espacio público y este proyecto, su soporte es Facebook. Entonces, es otro canal de difusión que creo que todo el mundo consulta, casi todo el mundo, y además hay un tipo de edades, que es lo que hablaba Ana, que están muy acostumbrados a manejar estos soportes, mucho más que quizá generaciones como la mía. Entonces, que los alumnos y las alumnas de Ana puedan acceder a conocer a las mujeres artistas a través de Facebook me parece fantástico. ¿Sí? Y probablemente cuando se publique un buen libro sobre este trabajo, que a lo mejor algún día lo conseguimos o lo consigues, pues también querrán comprar el libro, no lo sé, a lo mejor posiblemente incluso le estés haciendo un favor a las editoriales en algún momento, ¿no? Creo que las redes sociales están ahí para facilitarlo, para facilitarnos la vida. Tienen que ser herramientas complementarias. Yo compro todos los libros que puedo, pero las redes sociales están ahí y es una
es otra manera de acceder a los saberes y de compartir los saberes. Eso sí, no creamos que es tan libre como parece, porque de hecho has dicho que cuando empezaste a realizar ese trabajo había algunas censuras, ¿no? Se intervino en tu perfil. Bueno, al leer todo esto me gustaba mucho que hicieses referencia al libro de Patricia Mayallo y de José Luis Marzo. No nos olvidemos que es un proyecto hecho a dos manos y que además son dos personas, dos investigadoras que trabajan desde muchas perspectivas y además recogen lo que es el arte español. Y recogen muy bien esta idea de los diferentes niveles o líneas de trabajo que están haciendo las teorías feministas, que es recuperar y inscribir, pero no inscribir en la historia canónica y tradicional, sino que están creando un nuevo relato, ¿sí? Y, bueno, pues por ejemplo trabajan por conceptos, no trabajan por escuelas o cronológicamente. Entonces, me parece un muy buen ejemplo. A todo esto, Patricia Mayallo lleva muchos años investigando sobre género y arte. Ayer hice referencia, por ejemplo, a la exposición de genealogías, porque además ahí se recoge el trabajo de artistas feministas, que hay que diferenciarlo de lo que es el arte hecho por mujeres. Sí, una cosa es que sea una conciencia política feminista, sí, y otra cosa es que sea arte hecho por mujeres. Y así, pues esto me ayuda a recoger también la idea. Muchas gracias por tu apoyo, muchas gracias por sacar tu lado femenino. Yo de vez en cuando también saco mi lado masculino e incluso somos personas con muchas identidades. Y esta cuestión de la que hablabas tú tiene que ver con cómo hemos entendido la construcción de la identidad de las personas. Una cosa es el sexo biológico, que también se puede transformar. No es solamente binario, hay personas que no son solo mujeres o son solo hombres biológicamente. Sí, y otra cosa es la construcción de las identidades. Y ahí es donde entra el tema del género. El género es una construcción social y podemos construirnos de muchas maneras. Entonces, te invito a que continúes sacando tu lado femenino o tu lado masculino o otras cosas que podamos recoger a través de nuestras identidades. Y bueno, creo que estas son las ideas principales así que quería recoger. ¿Vale? ¿Damos por cerrada la primera intervención de hoy? ¿Sí? Bueno, pues muchas gracias.